Buen día, continuando con magnetismo. Movimiento de una partícula con carga en un campo magnético uniforme. Antes de continuar con la explicación, se requiere cierta aclaración de la notación utilizada en este libro. Para indicar la dirección del campo magnético en las ilustraciones, a veces se presentan vistas en perspectiva, como en la figura 29.5, como en la figura que está acá, donde tenemos una figura en perspectiva donde podemos ilustrar con una flecha el campo magnético. Si el campo magnético se encuentra en el plano de la página o está presente un dibujo en perspectiva, se usan vectores verdes o líneas de campo verdes con puntas de flecha. En las ilustraciones que no están en perspectiva, se bosqueja un campo magnético perpendicular a y dirigido alejándose de la página con una serie de puntos verdes, que representan las puntas de la flecha que vienen hacia usted. Es decir, como en este caso, estos puntos verdes son flechas que van hacia ustedes. Si el campo magnético se dirige perpendicularmente hacia adentro de la página, se utilizan cruces verdes que representan las colas emplumadas de las flechas disparadas alejándose de usted. Entonces estas cruces sería como la parte final de la flecha. Las flechas van hacia adentro de la página y aquí las flechas van hacia afuera de la página. Entonces eso es para indicar, digamos, la dirección de un campo magnético cuando no utilizamos figuras en perspectiva. Bueno, continuamos. En la sección 29.1 se aprendió que la fuerza magnética que actúa sobre una partícula con carga se mueve en un campo magnético es perpendicular a la velocidad de la partícula y, en consecuencia, el trabajo realizado por la fuerza magnética sobre la partícula es igual con cero. Ahora, considere el caso especial de una partícula con carga positiva que se mueve en un campo magnético uniforme. Estando el vector de velocidad inicial de la partícula en posición perpendicular al campo, suponga que la dirección del campo magnético es hacia la página, igual que en la figura 29.7. Conforme la partícula cambia de dirección de su velocidad como respuesta a la fuerza magnética, ésta se mantiene en posición perpendicular a la velocidad, como se apuntó en la sección 6.1. Si la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad, la trayectoria de la partícula es un círculo. La figura 29.7 muestra la partícula en movimiento circular en un plano perpendicular al campo magnético. La partícula se mueve en un círculo por lo que la fuerza magnética Fb es perpendicular a V y al campo magnético y tiene una magnitud constante igual a la carga por la rapidez por el campo magnético. Como se observa en la figura 29.7, la rotación para una carga positiva es en dirección contraria a las manecillas del reloj y hacia el interior de la página. Si Q fuera negativa, la rotación sería en dirección de las manecillas del reloj. La dirección sería la misma hacia el fondo de la página. Use el modelo de una partícula bajo una fuerza neta para describir la segunda ley de Newton para la partícula. La sumatoria de fuerzas es la fuerza magnética y eso es masa por aceleración. Ya que la partícula se mueve en un círculo, también representa como una partícula en movimiento circular uniforme y se sustituye la aceleración con la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta sería masa por velocidad al cuadrado sobre r, donde r es el radio de la trayectoria circular. Esta expresión reduce a la ecuación que sigue para el radio de una trayectoria circular, donde el radio, despejado de esta expresión, sería la masa por la rapidez dividido entre la carga por el campo magnético. Nosotros vemos que el radio es proporcional a la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, e inversamente proporcional a la carga y al campo magnético que está presente. La rapidez angular de la partícula, según la ecuación, sería esta. La velocidad angular sería la rapidez sobre la trayectoria circular o el radio de la trayectoria circular. Sustituyendo de acá sería la carga por el campo magnético entre la masa de la partícula. Entonces nosotros, si tenemos un campo magnético que se dirige hacia adentro de la página, ponemos nosotros una partícula con carga positiva y le ponemos un vector de velocidad en esta dirección perpendicular a la vector de velocidad, va a aparecer la fuerza magnética apuntando hacia el centro de la trayectoria. Esto va a describir una trayectoria circular. Nosotros en este plano vamos a ver cómo se mueve nada más así, pero lo que estaríamos viendo es que esta partícula positiva además se estaría moviendo hacia el frente de la página, dibujando una trayectoria que sigue al campo magnético. Se vería algo como esto.
La rapidez angular, bueno, dice, el periodo del movimiento, el intervalo que necesita para completar una revolución es igual a la circunferencia del círculo dividido entre la rapidez de la partícula. ¿Qué sería esto? 2πr sobre la velocidad de la partícula. O lo que es lo mismo, 2pi sobre omega, porque acuérdense que omega es igual a la velocidad entre r, entonces 2pi sobre omega daría el periodo. Aquí está. Eso sería igual a 2pi por la masa de la partícula entre q por v. Entonces el periodo es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la carga y al campo magnético. Nosotros tenemos esto, tenemos un vector de velocidad que está en el plano YZ, un vector de campo magnético que está en dirección de X. Nosotros veríamos una trayectoria circular en el plano YZ, pero la partícula se movería con velocidad constante en v, dibujando esta trayectoria helicoidal. Si nosotros vemos únicamente el plano XY, por ejemplo, o el plano ZY con respecto a X, nosotros veríamos una trayectoria sinusoidal. Entonces, estos resultados demuestran que la rapidez angular de la partícula y el periodo de movimiento circular no dependen de la rapidez de la partícula ni del radio de la órbita. Es decir, el periodo depende nada más de la masa, de la carga y del campo magnético. La rapidez angular omega se define como frecuencia de ciclotrón, porque las partículas con carga circulan con esta frecuencia angular a un tipo de acelerador conocido como ciclotrón. Si una partícula con carga se mueve en un campo magnético uniforme con su velocidad orientada en algún ángulo arbitrario respecto a v, su trayectoria será una espiral. Por ejemplo, si el campo está dirigido en dirección a x, como se observa en la figura 29.8, no existe componente de la fuerza en dirección a x. Como resultado, la aceleración en x es 0. La componente en x de la velocidad se mantiene constante. Sin embargo, la fuerza magnética Q por V cruz V hacen que cambien las componentes de velocidad de x y z, de y y z en relación con el tiempo, y el movimiento resultante es una espiral cuyo eje es paralelo al campo magnético. La proyección de la trayectoria sobre el plano YZ visto a lo largo de las x es un círculo, es decir, en el plano x, en el plano ZY vemos un círculo. Si nosotros dibujamos en el plano YZ con x, lo que vamos a ver es una forma senoidal. ¿Cómo sería esto? Bueno, para que quede explicado. Si nosotros trazamos el plano YZ, para el caso de la figura 29.8, si este es Y y este es Z, nosotros veríamos una trayectoria de la partícula de forma de círculo. Esta es la partícula y estaría dando vueltas en este plano. Como el campo magnético está dirigido hacia nosotros en X, si nosotros dibujamos el plano XY, el plano YZ contra el eje X, este sería el eje X y este sería el plano YZ, nosotros veríamos, aquí está la partícula, y veríamos un movimiento constante de velocidad, constante en X, lo que provocaría un movimiento de la partícula de forma senoidal. Es decir, en un instante de tiempo la partícula está aquí, estaría acá, estaría acá, estaría acá. Si nosotros podemos proyectar esto, bueno, no va a quedar exactamente proyectado, pero más o menos así. Y veríamos a la partícula moviéndose algo así, de esta forma. Y nosotros veríamos una trayectoria senoidal. Esa trayectoria senoidal tiene una velocidad constante en X. Es decir, en X, si nosotros vemos proyectada la velocidad, veríamos una velocidad constante en X. Y la trayectoria sería una trayectoria helicoidal. Las proyecciones de la trayectoria en los planos XY y XZ son senoidales. Siguen siendo aplicables las ecuaciones 29.3 y 29.5, siempre y cuando se reemplace a la rapidez por la rapidez perpendicular, que sería la raíz cuadrada de la componente de velocidad en y al cuadrado más la componente de velocidad de z al cuadrado. Bueno, vamos a ver un ejemplo ilustrativo rápido. Nos dice un protón con movimiento perpendicular a un campo magnético uniforme. Un protón se mueve en una órbita circular de 14 centímetros de radio en un campo magnético uniforme de 0.35 teslas.
perpendicular a la velocidad del protón. Encuentre la rapidez del protón. Entonces, vamos a conceptualizar. A partir de la explicación en esta sección se sabe que el protón sigue una trayectoria circular cuando se mueve en un campo magnético uniforme. Entonces, esa rapidez, como ya vimos, es la carga por el campo magnético por el radio de la trayectoria dividido entre la masa del protón. Categorizamos. La rapidez del protón se evalúa utilizando la ecuación desarrollada en esta sección, así que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución. Resolvemos la ecuación 29.3 para la rapidez de la partícula, sustituimos los datos, tenemos la carga del protón 1.609 por 10 a la menos 19 coulomb, el campo magnético es de 0.35 teslas que nos marca en el problema, y el radio de la trayectoria es de 0.14 metros, porque aquí lo dice el problema, dividido entre la masa del protón, que la investigamos, y la masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos de 27 kilogramos. Entonces la rapidez del protón es de 4.7 por 10 a la 6 metros por segundo. Ahora nos dice, ¿qué pasa si un electrón en lugar de un protón se mueve en dirección perpendicular al mismo campo magnético con esa misma rapidez? ¿El radio de su órbita será diferente? Bueno, nosotros sabemos que la masa del electrón es menor que la masa del protón. Si queremos que se conserve esta misma rapidez, entonces lo que tenemos que cambiar sería el radio. Entonces lo que va a cambiar sería el radio de su órbita. ¿El radio de su órbita es diferente? Sí, sí lo es. Un electrón tiene una masa mucho menor que la del protón, así que la fuerza magnética debe ser capaz de cambiar su velocidad más fácilmente que la del protón. Por lo tanto, se espera que el radio sea más pequeño. La ecuación 29.3 muestra que R es proporcional a M con Q y B y el módulo y la rapidez iguales para el electrón que para el protón. En consecuencia, el radio será más pequeño por el mismo factor que la razón de masas, la masa del electrón y la masa del protón. Es decir, nosotros hacemos este cociente, lo multiplicamos por el radio de 14 centímetros y obtenemos el radio que va a dibujar la trayectoria, pero ahora el electrón. Y también vemos que va a girar al lado contrario de la que estaba girando el protón. Vemos otro ejemplo ilustrativo. Flexión de un haz de electrones. En un experimento diseñado para medir la magnitud de un campo magnético uniforme, los electrones se aceleran desde el reposo a causa de una diferencia de potencial de 350 volts y después entran a un campo magnético uniforme que es perpendicular al vector de velocidad de los electrones. Entonces vamos a hacer el dibujito de este problema para entenderlo un poco mejor. Tenemos nosotros, digamos, dos secciones. En la primera sección tenemos nosotros una diferencia de potencial que va a provocar un campo eléctrico. Tenemos aquí una diferencia de potencial de 350 volts. Tenemos un electrón cuyo módulo aquí sería igual con 0. Y queremos ver cuál es el módulo o cuál es la velocidad que va a alcanzar acá. Es decir, como aquí nosotros tenemos un campo eléctrico debido a esa diferencia de potencial, entonces aquí vamos a experimentar nosotros una fuerza eléctrica. Aquí vamos a encontrar una fuerza eléctrica. Entonces la partícula en este punto que parte del reposo, por esta fuerza se va a acelerar hasta que llegue a esta parte. No tenemos esa distancia, pero con el puro campo eléctrico lo podemos calcular. Y luego aquí está sometido a un campo magnético. Ese campo magnético va a provocar un cierto movimiento. Vamos nosotros dibujar el campo magnético hacia cierta dirección. Y ese campo magnético nos preguntan a nosotros cuánto vale la magnitud del campo magnético para mantener una trayectoria circular, nos dice el problema, para mantener una trayectoria circular de 7.5 centímetros. Entonces, ¿cuál es esa magnitud del campo magnético? Bueno, vamos a conceptualizar. Con la ayuda de las figuras 29.7 y 29.9 vamos a visualizar el movimiento circular de los electrones. Aquí tenemos, aquí estaría el radio de la trayectoria. El campo magnético se mantiene perpendicular a la rapidez, es decir, entra aquí con cierta rapidez y luego ya empieza a moverse en forma circular. Dice, este ejemplo involucra electrones que se aceleran desde el reposo debido a una fuerza eléctrica y después se mueven en una trayectoria circular debido a una fuerza magnética.
La ecuación 29.3 muestra que se necesita la rapidez v del electrón para encontrar la magnitud del campo magnético y no se conoce aún esa rapidez. En consecuencia, se debe de encontrar la rapidez del electrón según la diferencia de potencial a través de la que se acelera. Para hacerlo, la primera parte del problema se clasifica al modelar un electrón y el campo eléctrico como un sistema aislado. Una vez que el electrón entra al campo magnético, la segunda parte del problema se clasifica como uno similar al estudio de esta sección. Es decir, dos partes. Primero analizamos la parte eléctrica y luego analizamos la parte magnética. Para poderlo resolver, nosotros podemos trabajar con las energías cinéticas. Nosotros sabemos aquí, podemos calcular la energía cinética del electrón en este punto, que sería igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Y podemos encontrar la energía potencial eléctrica en este punto. La energía potencial eléctrica pues la podemos calcular simplemente como la carga por la diferencia de potencial. Entonces, como se conserva la energía potencial eléctrica se va a consumir toda hasta que llega en este punto. Entonces podemos calcular cuánto vale el módulo de velocidad en esta expresión asociando estas dos expresiones. Y lo tenemos aquí. Tenemos la energía potencial y tenemos la energía cinética. La suma de ellas nos da igual con 0. Entonces la diferencia de energía sería la energía cinética en el punto, aquí está, más la energía inicial, que aquí está, que sería la carga por la diferencia de potencial. Esta es la energía potencial eléctrica y esta sería la diferencia de energías cinéticas. Son energía final y energía inicial. Como la diferencia entre ellas es nula, es decir, que es la misma energía, al resolver esta ecuación nosotros podemos encontrar la rapidez. Esto lo pasamos al otro lado, esto lo acomodamos y nos quedaría que menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial entre la masa del electrón, raíz cuadrada, y eso nos da la rapidez. La carga del electrón es negativa, entonces menos con menos es más. Aquí tenemos ya un módulo positivo. 2 veces la carga del electrón, 1.609 por 10 a las menos 19 coulombs por la diferencia de potencial, 350 volts, dividido entre la masa del electrón, que la investigamos y es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto nos da una rapidez de 1.11 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Ahora, ya teniendo esta rapidez y ya teniendo la trayectoria circular, ya teniendo la carga del electrón, ya teniendo la masa del electrón, ya podemos sustituir en esta expresión donde decíamos nosotros que la rapidez era igual al campo magnético por la masa del electrón entre la carga del electrón y su radio. Despejamos el campo magnético de esta ecuación para que nos quede de esta manera. Sustituimos los valores numéricos, tenemos la masa del electrón, la rapidez que acabamos de calcular, la carga del electrón y el radio de la trayectoria circular. Entonces el campo magnético que nosotros necesitamos sería de 8.4 por 10 a la menos 4 teslas. Ahora el inciso B, ¿cuál es la rapidez angular de los electrones? Como ya vimos nosotros, la rapidez angular o la velocidad angular es la rapidez del electrón dividido entre el radio de la trayectoria circular. Dividimos estos dos valores y nos daría, este valor con este valor, y nos daría de 1.5 por 10 a la 8 radianes sobre segundo. Que esto convertido a ciclos por segundo, saben que una revolución entre 2pi radianes, o sea, una revolución son 2pi radianes, dividimos todo esto entre 2pi y nos daría de 2.4 por 10 a la 7 revoluciones por segundo. Es decir, los electrones viajan alrededor del círculo 24 millones de veces por segundo. Esta respuesta es consistente con la muy alta rapidez que se encontró en el inciso A. Ahora, ¿qué pasaría si un súbito exceso de corriente origina que el voltaje acelerador aumente a 400 volts? ¿Cómo afecta la rapidez angular de los electrones? Ahora, ese cambio en la diferencia de potencial lo que va a adquirir es un cambio en la rapidez final. Entonces, al tener una rapidez final y como habíamos visto nosotros, la rapidez angular no depende del campo eléctrico de distinta manera. Entonces lo que vamos a ver nosotros es que esa diferencia de potencial lo único que va a provocar es que cambie el radio de la trayectoria de los electrones.
Entonces, el aumento de voltaje de aceleración origina que los electrones entren en un campo magnético con una mayor rapidez. Esta mayor rapidez los hace viajar en un círculo con radio más grande. La rapidez angular se va a mantener constante. Tanto V como R aumentan en el mismo factor, de manera que los efectos se cancelan y la rapidez angular permanece igual. Como vimos nosotros, la rapidez angular es el cociente de estos dos. Entonces, si aumenta V, aumenta R y se queda la rapidez angular constante. Así como vimos anteriormente, si nosotros nos regresamos un poquito para ver aquí está, la rapidez angular no depende, digamos, directamente de V y de R, depende más de la carga del campo magnético y de la masa. Como la carga del electrón se mantiene constante, el campo magnético se mantiene constante y la masa del electrón se mantiene constante, entonces la rapidez angular para el problema se mantiene constante. Si aumenta la velocidad, aumentará el radio, de manera que estos dos efectos se cancelan y omega se mantiene constante. Es lo que dice este problema. Entonces, al sustituir al evaluar esto, concluimos pues que la velocidad angular se mantiene constante, que al tener mayor rapidez se va a hacer más grande el radio y la trayectoria circular se va a hacer con un radio más grande. Ahora, cuando la partícula con carga se mueve en un campo magnético no uniforme, por ejemplo el de este caso tenemos un campo magnético no uniforme, es más débil en esta parte y es más amplio en esta parte, por ejemplo en un campo magnético intenso en sus extremos y débil en su parte media, como el que se muestra en esta figura, bueno, aquí estaría intenso en las partes extremas y débil en la parte media, las partículas pueden oscilar entre dos posiciones. Una partícula con carga sale de un extremo de la espiral a lo largo de las líneas de campo hasta llegar al otro extremo, donde invierte su trayectoria y de regreso a la espiral, es decir, esto va y viene, se queda aquí confinado en esta parte. Este esquema se conoce como botella magnética, ya que las partículas con carga pueden quedar atrapadas en su interior. Se ha utilizado esta botella magnética para confinar plasma. El plasma son partículas ionizadas de gas a altas temperaturas que al estar ionizadas tienen carga eléctrica y pueden confinarse dentro de un campo magnético. Un gas formado por iones y electrones. Eso es lo que es el plasma. Este esquema de confinamiento de plasma puede jugar un papel crucial en el control de la fusión nuclear, proceso que pudiera suministrar en el futuro una fuente de energía casi infinita. Por desgracia, la botella magnética tiene sus problemas. Si un gran número de partículas está atrapado, las colisiones que se presentan entre ellas hacen que finalmente se fuguen del sistema. Entonces, si tenemos muchas partículas al estar yendo y viniendo, las colisiones van a ser inevitables y cuando colisionan esas partículas se pueden salir del confinamiento magnético. Los cinturones de radiación de Van Allen, los que están alrededor de la Tierra, están formados por partículas con carga, en su mayor parte de electrones y protones, que rodean la Tierra en regiones toroidales. Es como si fueran una especie de resortes así enredados alrededor de la Tierra. Las partículas atrapadas por el campo magnético no uniforme de la Tierra giran en espiral alrededor de las líneas de campo de un polo al otro, cubriendo la distancia en apenas unos cuantos segundos. Estas partículas se originan principalmente en el Sol, aunque algunas provienen de estrellas y otros objetos celestes. Por esa razón, las partículas se conocen como rayos cósmicos. La mayor parte de los rayos cósmicos son desviados por el campo magnético de la Tierra y nunca llegan a la atmósfera. Sin embargo, algunas de las partículas que quedan atrapadas. Son estas partículas las que conforman los cinturones de radiación de Van Allen. Cuando las partículas se encuentran sobre los polos, a veces colisionan con los átomos de la atmósfera, haciendo que estos emitan luz visible. Estas colisiones son el origen de la bella aurora boreal, es decir, las luces del norte. Entonces, cuando los rayos cósmicos, por ejemplo, las emisiones solares, quedan atrapadas por el campo magnético de la Tierra, esas partículas con carga reaccionan con la atmósfera y provocan esas luces que se ven en el norte y en el sur de la Tierra como la aurora boreal. Las auroras normalmente se presentan solo en las regiones polares, ya que los cinturones de Van Allen en estas regiones están a menos distancia de la Tierra. En ocasiones, sin embargo, la actividad solar hace que más partículas cargadas entren a los cinturones, distorsionen de manera significativa las líneas de campo magnético normal asociadas con la Tierra. En esta situación es posible observar a veces auroras en latitudes más bajas. Y bueno, ya seguían aplicaciones de movimiento de partículas con carga en un campo magnético, un selector de velocidad para diferentes campos eléctricos,
Un espectrómetro de masas se utiliza para ver la composición química de algún material. El ciclotrón, que son para acelerar partículas con carga. El mismo tubo de rayos catódicos, entre otras aplicaciones. Esto ya no lo vamos a detallar. Fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta corriente, tampoco lo vamos a analizar ahorita de forma puntual, pero aquí está en el libro por si desean revisarlo. Momento de torsión de una espira de corriente en un campo magnético uniforme, esto tampoco lo vamos a revisar, pero aquí está en el libro por si desean darle una leída. Y nada más vamos a revisar qué es lo que falta más con lo del campo magnético. Bueno, el efecto Hall. Vamos a hablar un poquito del efecto Hall en el siguiente video.